in verse 5. Mira lo que Pablo nos dice a nosotros como creyentes en el versículo 5. We all, every one of you, have what? Different gifts. Todos nosotros, incluyéndote a ti, tenemos diferentes dones. According to the grace God's given you. Again, you didn't earn it, deserve it. It wasn't because you were super holy. But part of the package of you being a Christian means God gives you one or more spiritual gifts. Y luego dice, de acuerdo a la gracia que se nos acaba de dar a nosotros, que se nos dio a nosotros. Eso significa que nosotros no nos los ganamos o que obtenemos dones porque somos super santos. No, es por la gracia que Dios nos ha dado. Now, do you remember what spiritual gifts are? Do you remember that definition? We went over it last week. ¿Tú recuerdas cuáles son los dones espirituales y recuerdas la definición que dimos la semana pasada? Let me define spiritual gifts for you again. They're God-given abilities for service. Déjame definirte nuevamente lo que es un don espiritual. Son habilidades dadas por Dios para el servicio. Again, your spiritual gifts are what? God-given abilities for service. ¿Qué es un don espiritual? Es una habilidad dada por Dios que se debe utilizar para el servicio. The main purpose of all of our spiritual gifts is to build up the other members in our local church. El propósito de los dones espirituales que tú puedas tener es que tú puedas edificar a los otros miembros del cuerpo de Cristo, de tu iglesia local. Now, to a point, our spiritual gifts can be used outside the church as well. But the main purpose biblically is you use them in the local church. Nuestros dones espirituales también pueden ser utilizados afuera de las cuatro paredes de la iglesia, pero debemos de recordar que el punto principal o el objetivo es que sean de beneficio y usados aquí en el cuerpo de Cristo, la iglesia. And you know, Paul really brings that up here in verse 5. Y en el versículo 5 Pablo lo hace notar. In Christ we're many, we form one body, and each member belongs to all the others. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás, dice. This is in relation to spiritual gifts. Esto es en relación con los dones espirituales. What are my spiritual gifts for? They belong to the others. They're used to bless you, strengthen you, encourage you, help you. And yours are designed to do the same for me. ¿Para qué son mis dones espirituales? Muy bien, son para fortalecerte a ti, para animarte, para levantarte. Y de la misma manera, tus dones espirituales están diseñados para hacer lo mismo, pero por mí. Now there's a problem here. Pero hay un problema aquí. Many of you don't use your spiritual gifts in the local church. Muchos de ustedes no están utilizando sus dones espirituales aquí en su iglesia local. And so what that does is that forces others who are servants and godly to do what God has called you to do, but because you're flaky and you're not faithful and you won't step out in faith, you're not doing it. So other people have to cover for you, and they can't do as good of a job as you can because you're called to do that. ¿Cuál es la consecuencia de que tú no estés desempeñando tus dones espirituales de la manera que Dios quiere? Simplemente es de que eso va a orillar o obligar a otros de que ellos hagan el trabajo que Dios ha diseñado para ti. ¿Por qué? Porque no estás siendo constante, porque no te has mantenido fiel. Entonces los demás miembros del cuerpo se tienen que esforzar y no están haciendo el trabajo de la manera o de la buena manera, ¿cómo se dice? De la mejor calidad, como Dios te capacitó a ti para hacer tu trabajo. Well, don't you know how busy I am, Pastor Mike? Pero es que, Pastor Mike, tú no sabes qué ocupado estoy yo. We're all busy. Todos estamos ocupados. And God's not asking any of us to do everything. Y Dios no nos está pidiendo a ninguno de nosotros a que hagamos todo. What God's asking us to do is figure out, pray, search, seek the Lord about our spiritual gifts, then use them to build up the local church. Lo que Dios pide de nosotros es de que nosotros busquemos en oración, que estemos ahí al pendiente de descubrir cuáles son nuestros dones espirituales y ya que descubrimos, poderlos utilizar para el beneficio del cuerpo That de is Cristo. God's will for you, it's God's will for me, it's God's will for every single believer on the face of the earth as they're part of their local church family. Y esa es la voluntad de Dios tanto para ti, es la voluntad de Dios también para mí y para cada uno de los creyentes que están en la faz de este mundo.
And I'm so glad that you've come out tonight, and I hope you can come out throughout this series because God really has a lot that He wants to teach us and instruct us and get us right there in the center of God's will in this area of spiritual gifts. Y me da mucho gusto que tú estés aquí porque lo que Dios quiere es quiere Él mostrarnos cuál es su voluntad en cuanto a esto y quiere tenernos en el lugar exacto de su voluntad. We'll continue on and we'll see our first spiritual gift as we read all of verse 6 this time. Ahora vamos a continuar para mirar cuál es el primer don espiritual aquí escrito al leer todo el versículo 6. We have different gifts according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, here it is, let him use it in proportion to his faith. Versículo 6. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de profecía, si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. So here we see the first spiritual gift that we're going to be looking at tonight. Aquí podemos mirar el primer don espiritual del cual vamos a estar estudiando el día de hoy. You can see it up on the video screens. This is the spiritual gift of prophecy. Puedes mirarlo aquí en tu pantalla y este es el don espiritual de profecía. The spiritual gift of prophecy is misunderstood. It's the second most misunderstood of all the gifts behind, of course, tongues. Y el don de profecía es uno de los más mal entendidos o mal interpretados. De hecho, es el segundo que ha sido mal interpretado. El primer lugar de los más que no se entienden bien es el de lenguas. And unfortunately, a lot of believers have some crazy and zany ideas of what prophecy is. Y desafortunadamente muchos cristianos tienen ideas locas y bastante radicales, equivocadas de lo que es el don de profecía. I want to show you a couple unbiblical examples of prophecy up on our video screens. Take a look up there. Déjenme mostrarles aquí en las pantallas algunos ejemplos no bíblicos de lo que es un profeta falso. Mal Some entendido. people think prophecy has to do with looking into crystal balls, Algunos dicen la profecía tiene que ver con mirar las bolitas de cristal. telling fortunes. Oh, let me look at your palm, my brother. O contarte la fortuna y decirte, a ver, déjame ver la palma de tu mano, a ver qué te depara el futuro. Has nothing to do with biblical prophecy. Eso no tiene nada que ver con la profecía bíblica. Some people think that when someone gives a prophecy, they have to shake a little bit, and the Holy Spirit grabs them, and their voice quivers a little bit. Algunas personas creen que cuando te llega a ti el don de profecía tienes que empezar a andar de temblorino y decir, el Espíritu Santo se apoderó de mí y hacer algo raro. So when we prophesy, we got to act a little weird so people listen to us and look at us. Entonces cuando estás profetizando tienes que actuar raro para que la gente crea que es de Dios. That has nothing to do with biblical prophecy. Eso no tiene nada que ver con la profecía bíblica. Unfortunately, I've seen it. And it's sad because it leads people astray because they're not in a church that teaches the Bible. Y desafortunadamente me ha tocado ver esto. Es triste porque esto aleja a las personas de las verdades que Dios quiere comunicar a través de su palabra. Here's what we want to find out. Aquí es lo que nosotros queremos descubrir. What is prophecy? ¿Qué es profecía? What does God tell us the spiritual gift of prophecy is? That's what we want to know and ¿Qué es follow. lo que Dios nos dice respecto al don de profecía? Eso es lo que nosotros queremos saber. What does it look like when a believer uses the spiritual gift of prophecy correctly? Does it look like that? ¿Cómo podemos distinguir o cómo podemos saber cuando un cristiano está desempeñando bien el don de profecía que Dios le ha dado? The spiritual gift of prophecy is not scary. Go back to that first verse, Miguel. We're still in Romans. El don 6. espiritual de lo que es la profecía no es un don que te asusta. Let me give you a definition of the spiritual gift of prophecy. Déjame darte una definición de lo que es el don espiritual de profecía. Speaking forth God's truth. Hablando de la verdad de Dios. That is a definition of biblical prophecy. I'll repeat it. Speaking forth God's truth. Esa es la definición de la profecía bíblica, hablando de la verdad de Dios. That doesn't sound scary or weird, does it? Eso no suena raro o no te asusta al escucharlo, sí. Biblical prophecy is speaking forth God's truth. La profecía bíblica es estar hablando por la verdad de Dios. Now, yes, at times prophecy can be used to tell of future events. Y sí, puede ser que Dios puede utilizar la profecía
para hablar de un evento futuro. But if you want to do that, you better be right. Let me tell you why. Pero si tú vas a hacer eso, si te vas a animar, es mejor que estés en lo correcto. Déjame decirte por qué. Because the Bible says if someone's a false prophet, you pick up some rocks and take target practice. You stone them to death. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que si hay un profeta que dice algo y resulta ser mentira, los demás tienen que practicar tiro al blanco con él. Agarren piedras y tómatelas. When God gives a word of prophecy, future, it always comes to pass. Cuando Dios da una palabra de profecía a alguien en cuanto a un tema que es del futuro, esa profecía siempre se va a cumplir. Bible college is a famous place for bad words of prophecy. Bible College? Bible college, not ours, other ones. Get scared. Not ours. El instituto bíblico, no, los institutos bíblicos pueden llegar a ser un lugar en el cual se puede difundir muy mala profecía. Most of the guys in my Bible college gave false prophecies. La mayoría de los estudiantes, de las personas que estaban en el instituto bíblico donde estuvo Pastor Mike, dieron profecías malas. Now, we didn't stone them, even though I was tempted to do a couple. Y no los apedreamos, aunque la verdad sí me dio tentación de apedrearlos. But here's how they do it. Pero aquí viene cómo ellos hacían su profecía. The new freshman girls would come in. ¿Sorry? The new freshmen, new batch of girls would come into Bible college. Llegaban las nuevas muchachitas que llegaban de nuevo ingreso al instituto bíblico. And every guy started getting words of prophecy about these girls. Y todos Everyone. los hombres gandallas empezaban ahí a dar palabras de profecía sobre las muchachas. God gave a word for me about you. You want to hear it? Dios me dio una palabra de profecía para ti, decían. You're supposed to be my wife. Tú vas a ser mi esposa. Time and time. One guy did it 5 times. He was 0 for 5. Y luego hubo un compañero de él que le dijo a 5 muchachas y fracasó todas. But see, that's not prophecy. That's just selfish ambition. That's lust. Pero podemos ver que esa no era profecía, esa solamente era una ambición personal y la de ellos era lujuria. Prophecy is not normally speaking of future events, but it can be. La profecía normalmente no te va a estar hablando de eventos futuros, pero ten conciencia de que sí lo puede llegar a ser. It takes faith to step out and give a word of prophecy, no matter what kind it is, to another person. Requiere un gran paso de fe el ponerte de pie y dar una palabra de profecía, independientemente de qué tipo, pero que tú la des. Paul mentions that at the end of verse 6. Do you see it? Y Pablo lo menciona al final del versículo 6, ¿lo miraste? Let's read it again. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. You've got to have faith to speak forth what you think or believe God's telling you to speak to the person. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si tú vas a hacer algo así, tú en verdad tienes que estar convencido, tienes que creer que es Dios el que te está direccionando a hacer algo así. I have given future words of prophecy to people before. A Pastor Mike se le han dado palabras de profecía que él tiene que darle a otras personas. And here's how I say it because I don't want to get stoned if I'm wrong, and I've been wrong before. Y a continuación le voy a decir la manera en la cual lo hace el Pastor Mike, porque tampoco no quiere que lo apedreen si se llega a equivocar. What I'll say is, look, I believe this is from the Lord. I'm not sure, but I want to speak it to you anyway. And then I'll say it like that. Pastor Mike le dice, mira, ¿sabes qué? Yo siento que esto es de parte de Dios, entonces yo te digo lo que yo siento y esto es lo que siento que Dios me está diciendo para ti. And that can be a word of knowledge as well, but we're going to talk about that later on in our series. Lo cual puede ser una palabra de conocimiento también, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante en la serie. But what is the main use of the gift of prophecy? Pero ¿cuál es el uso principal de la palabra de profecía? Speaking forth a word of truth to another believer. Hablar una palabra de verdad a otro creyente. It is usually used one-on-one with believers out there in the patio, out there in the streets, out there in your home. That is the normal place. Used one-on-one in normal conversation, no shaking, no eyes rolling back, just normal conversation. Y eso es algo tan usual, tan cotidiano, que tú lo puedes hacer uno a uno, que estás en el patio, que estás en la calle o de una manera muy casual,
tú hablas con esa persona y le das una palabra de profecía de verdad de parte de Dios, no tienes que estar temblando, no se te tienen que poner los ojos para atrás en blanco, nada de eso. Es algo tan sencillo. But there's also a place at times for the gift of prophecy, even in the local church, when you have hundreds of people sitting in there, and we're going to have a little time of that later tonight. Pero también hay lugares y hay momentos en los cuales se puede dar una palabra de profecía de manera, ¿cómo podemos decirlo?, masiva, que puede ser como por ejemplo aquí en la iglesia y eventualmente se van a estar dando esas oportunidades. Now, the largest portion of Scripture that talks about prophecy is 1 Corinthians chapter 14. Would you turn there in your Bibles with us, please? Y el lugar en la Biblia en el cual se habla más extensamente de lo que es el don de profecía se encuentra en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 al 3, si lo buscan conmigo, por The favor. next book over, we're going to read chapter 14, verses 1 through 3 together. El libro a continuación, el que sigue de Romanos, capítulo 14, versículo 1 al 3. Vamos a estarlo leyendo. Verses 1 to 3, follow the way of love and eagerly desire spiritual gifts, especially the gift of prophecy. For anyone who speaks in a tongue does not speak to men, but to God. Indeed, no one understands him. He utters mysteries with his spirit. Verse 3, but everyone who prophesies speaks to men for their strengthening, encouragement, and comfort. Empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Versículo 3. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. The Corinthian church was a hyper-Pentecostal, out-of-control church doing a bunch of weird things. La iglesia de Corinto en aquellos tiempos estaba en un movimiento ultra mega super pentecostal, haciendo cosas medio extrañas y raras. When churches start doing two things, they always misuse two gifts, prophecy and tongues. Cuando la iglesia empezó a hacer cosas, este tipo de cosas, ellos empezaron a malinterpretar dos dones espirituales, el de profecía y el de lenguas. The main mistake the Corinthian church was making was in incorrectly using prophecy and tongues. El error que estaba teniendo la iglesia de Corinto es de que estaban utilizando el don de profecía y el don de lenguas de una manera incorrecta. So this is called a corrective letter. He's correcting the church. Y 1 Corintios se llama una carta correctiva porque Pablo está corrigiendo a la iglesia. Paul doesn't say, stop using prophecy and tongues. Don't you know those don't exist? He doesn't say that. Pablo no Because they les do di- exist. Pablo no les dice, hey, ¿saben qué? Dejan de estar practicando el don de profecía y el don de lenguas porque ya no existen. No, él no les dijo eso, sí existen. What Paul does is he's going to teach the church back then and us today how to use these gifts correctly biblically. Al contrario, lo que Pablo estaba haciendo, y lo queremos hacer también en estos tiempos, es enseñarle a la gente cómo utilizar estos dones, pero de la manera correcta. So for a big period of text, he goes over tongues in the church and believers and prophecy in the church and for believers. Y por un gran segmento de la carta va a estar hablando de los dones de lenguas y la iglesia, y el don de profecía y la iglesia. Now, tongues are mentioned here in verse 2. We're not going to talk about them. We're going to spend a whole Wednesday night in a couple weeks on tongues. So we'll get to that later. But we're going to focus on prophecy tonight. Podemos ver aquí en el versículo 2 que nos habla de las lenguas, pero vamos a estar hablando todo el sermón que viene del miércoles siguiente, lo vamos a pasar hablando de lenguas. Ahorita nos vamos a enfocar en el don de profecía. Now, did you notice what Paul said about prophecy here in verse 1? ¿Se dan cuenta lo que Pablo habló en cuanto a la profecía aquí en el versículo número 1? Let's read it again. He says, eagerly desire spiritual gifts, church, but especially the gift of prophecy. Dice, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, pero sobre todo el de profecía. Christian, this is God's will for you in relation to spiritual gifts. Is this your heart? Cristiano, este es el corazón de Dios para ti, es su voluntad en cuanto a los dones espirituales y el don de profecía. Te hago la pregunta, ¿tu corazón también está en eso? I believe it is. That's why you're here studying spiritual gifts tonight. Yo creo que sí, y es por eso que considero que ustedes están aquí estudiando los dones del Espíritu. God, I want all that you have for me. Señor, yo quiero recibir todo lo que tú tienes para mí.
God, I want to receive and use every spiritual gift you have for me. Señor, yo quiero recibir y quiero utilizar cada uno de los dones espirituales que tú tienes para mí. But Paul writes here we should especially ask for the gift of prophecy. Pero Pablo aquí está diciendo que nosotros especialmente tenemos que estar añorando, buscando el don de profecía. God wants us to be open and ready and desiring to have this gift of prophecy. Dios quiere que nosotros estemos abiertos, que estemos listos y que también estemos deseando tener este don de la profecía. Now here in verse 3, Paul gives an excellent definition of prophecy, so I want to read it again. Y aquí en el versículo 3, 3. y en el versículo 3, Pablo está dando una excelente definición de la profecía y vamos a mirarlo. Everyone who prophesies does what? They speak to men for their strengthening, encouragement, and comfort. Todo el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. What will happen if you use the spiritual gift of prophecy? This is what will happen. ¿Qué es lo que va a pasar cuando tú empiezas a utilizar el don de profecía? Esto que viene aquí es lo que va a pasar. You'll speak to people, and your prophecy word will strengthen them, encourage them, and comfort them. Tú vas a estar hablando palabras de lo que es la verdad de la profecía de parte de Dios. ¿Y qué va a pasar en la gente? Tú los vas a estar edificando, animando y los vas a estar consolando. This is so important because does anybody here need to be strengthened, encouraged, and comforted? I do. Y eso es algo muy importante para nosotros, porque se encuentra alguien aquí que necesita ser animado, fortalecido y consolado. Yo necesito. That will happen as we step out in faith and speak prophetic words, words of truth to each other. That's how God wants our church to work. Y eso va a estar pasando cuando nosotros estemos dando pasos de fe y estemos dando palabras de profecía, palabras de verdad los unos a los otros. Es lo que queremos. Prophecy strengthens people. What does that mean? It builds their faith. It helps get them going. It's a word of faith to give them encouragement and strength. La profecía fortalece a la gente. ¿Qué significa? Que la edifica, le da palabras de ánimo, les da fortaleza. It encourages them. It gives them hope. Los anima y les brinda esperanza a la gente que escucha estas palabras. It gives them comfort. It cheers them up. It reminds them God loves them. Los reanima, les recuerda que Dios los ama y les fortalece. Prophecies aren't some doom and gloom message from an angry God. La profecía no es un mensaje Doom and gloom, angry, bitter. no es un mensaje de amargura, de enojo o I pesimista de have a parte de word Dios. for you, brother. Tengo una palabra para ti, mi hermano. Repent or you're going to burn, and that's a prophetic word from the Lord. No, it's not. Arrepiéntete o te vas a quemar, y es una palabra profética del Señor. No, no es así. That's not strengthening, encouraging, and comforting anybody, so it's not a prophecy. Eso no fortalece, ni anima, ni edifica a nadie. Eso no es profecía. So again, it's normally believers sharing, stepping out in faith, and sharing a word of truth with another believer. When you do that, you're stepping out into the prophetic realm. Y repito, ¿cómo se mira esto? Se mira cuando dos personas están animando y hablando palabras de verdad el uno al otro, cosas que edifican. Y aquí se puede mirar la palabra de profecía. Can also be a word to the church. También puede ser una palabra que tú emitas a la iglesia. Maybe we're having an afterglow time, a musical time, and we're sitting silently, and you believe you have a word from the Lord. Stand up and speak it out. We want to hear it. If Cuando it's from llega the el Lord. momento después del servicio, de la predicación, de las alabanzas, y que hay un momento de quietud, que tú sientes en tu corazón esto que es de Dios, de verdad, párate, ponte de pie y háblalo a la iglesia, esas palabras de verdad. I believe I have a word from the Lord for the church, and you speak it out. Dices, yo With creo faith. que tengo una palabra de parte de Dios para ustedes, la iglesia, y simplemente la mencionas, pero lo haces con fe. That's prophecy. That's what we want to be doing here when it's of the Lord. Esa es profecía y es algo que nosotros queremos estar haciendo aquí cuando sea de Dios. Amen. Niños, shh. ¿Dónde está un niño hablando? Puedo escucharle. Okay. And parents, if you have your children in here, please keep them quiet so they don't distract Pastor Miguelito or the people around him. Thank you. Papás, si ustedes tienen a sus hijos aquí, manténgalos en silencio para que no distraigan al pastor Miguelito y a la gente de aquí. Gracias.
You know, a little while later, same chapter, Paul keeps talking about prophecy. Let's read it. Skip forward, please. Verses 29 to 32. Más adelante en el mismo capítulo, Pablo continúa hablando de lo que es el don de profecía y nos vamos a brincar al versículo 29 al 32. 2 or 3 prophets should speak, and the others should weigh carefully what is said. If a revelation comes to someone who is sitting down, the first speaker should stop. For can you all prophesy in turn so that everyone may be instructed and encouraged? The spirits of prophets are subject to the control of prophets. Verse 33, God's not a God of disorder, but of peace. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas. So Paul is laying guidelines down in a church that was out of control. Pablo está aquí poniendo parámetros o líneas de guía para una iglesia que estaba totalmente fuera de control. This was a wild church with weird stuff going on and saying, we move in the spirit here. Esta era una iglesia que estaba haciendo cosas alocadas, salvajes, y que luego decían, lo estamos haciendo en el Espíritu. And let me repeat that very deep phrase I said last week, and I made you repeat it. Remember that deep phrase? Y déjenme repetirles la frase que mencioné la semana pasada, y muy importante que hasta los hice repetirlos a ustedes, ¿se acuerdan? God's not weird. Dios no es raro. Okay, let's repeat it. You guys forgot it. Vamos a repetirlo porque ya se les olvidó. En inglés, 1, 2, 3. God's not weird. En español, 1, Dios- 2, 3. Dios no es raro. Yes. Sí. Lo dije solo. Okay. So if it's weird, it's not of God. Remember that. Si es algo raro, no es de Dios, hay que recordarlo. You see someone doing something weird, it's not of God. God's not weird. Jesus wasn't weird. Paul the Apostle wasn't weird. So we don't want to be weird either. Si tú miras a alguien haciendo algo raro por ahí, debes de reconocer que no es de Dios. Dios no es raro, Jesucristo no fue raro, Pablo no fue raro tampoco y nosotros no queremos hacerlo. Now, using spiritual gifts biblically is not weird. El usar los dones espirituales conforme a la Biblia no te va a llevar a hacer nada raro. That might be new to you, but it's not weird. Puede que sea nuevo para ti, pero no significa que vaya a ser raro. And not only is it not weird, but it's a good thing to do. And if you've never stepped out in that, God wants to help you do that through this series. Y no solo no es raro, sino que al contrario es bueno para ti y Dios quiere que tú des ese salto de fe y quiere llevarte a que tú practiques estas cosas que son de Dios. So what Paul is doing here is laying out guidelines on how prophecy could be shared in a large church setting like we're here right now. Y lo que estaba haciendo Pablo era mostrar esas instrucciones de cómo cada uno de los miembros de la iglesia, en una iglesia grande como la nuestra, podía ejercer el don de profecía de una manera adecuada. What he's saying is everybody shouldn't be yelling out prophecies at the same time. It just gets confusing. Lo que Pablo está diciendo es de que todo el mundo empezara a gritar sus palabras de profecía al mismo tiempo. No, eso se vuelve algo bien confuso. But we don't forbid words of prophecy. No prohibimos las palabras de profecía. If one's given, we do what? Basically, Paul's saying we judge it by the word. And you know what? That lines up with the word. That was probably a word of prophecy for me. Nosotros permitimos que haya palabra de profecía. Si alguien lo siente del Señor, que lo haga, todos los demás nos callamos y escuchamos. Y como dice Pablo, básicamente nosotros juzgamos o lo medimos con la palabra de Dios para ver si se alinea a la palabra de Dios. But is everyone doing tongues together, prophecy together? Never in a church of God. Why? Verse 33, God's not a God of disorder. He's a God of peace, doing all things, but always decently and in order. Pero si todo el mundo está hablando en lenguas al mismo tiempo, vociferando palabras de profecía, ¿eso va a ser de Dios? No es de Dios, porque aquí mismo en el versículo 32 nos dice que todo se debe hacer decentemente y con orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. So people speak in turn. Entonces la gente habla por turnos. We listen to whether it lines up with God's word, and we're open, though, to it being a word of prophecy. Nosotros escuchamos aquellas cosas que se alinean con la palabra de Dios y nosotros también nos mantenemos abiertos o disponibles para dar una palabra de verdad, profecía. How should we receive it if someone speaks a word of prophecy and they say it's for us? Be open to it. God, is this for me? Is this from you for me? I'm open to that. ¿Cuál debe de ser nuestra reacción cuando alguien
nos dice una palabra de profecía que dice que proviene de Dios. Simplemente nosotros estamos abiertos y decimos, Señor, voy a estar abierto para ver si esto proviene de ti. Estoy abierto. I was never open to visions. Anteriormente, Pastor Mike nunca estaba abierto a lo que eran las visiones. If I really had to be honest, I probably would have said, I don't believe in them. Y si tengo que ser totalmente honesto con ustedes, dice Pastor Mike, y él decía, yo no creo en las visiones. Until God gave us one powerfully that was a future event that Sarah and I couldn't deny about our future. Hasta que un día Dios le trajo una palabra a través de una visión que alguien le mencionó, una palabra del futuro que más adelante Pastor Mike y Sarah no pudieron negar porque era verdadera. So Christian, I want you to ask yourself this question. Así que cristiano, yo creo que tú te hagas a ti mismo esta pregunta. Do you have this spiritual gift? ¿Tú tienes un don espiritual? When you're talking with people, do you believe that God gives you a word for them? Are you open to that? Cuando tú estás platicando con alguien, ¿tú sientes que Dios te está dando una palabra para esta persona? ¿Estás abierto a esto? If God does give you a word for them, do you have the courage and the faith to speak that to them? Si Dios te da una palabra para esta persona, ¿tú tienes el valor de animarte y darle esa palabra a la persona? When people hear you speak, are they strengthened, encouraged, and comforted? Cuando la gente te escucha hablar, se siente fortalecida, se siente animada, se siente consolada. Are you eagerly desiring this gift of prophecy like the Bible says all of us should? Tú estás deseando de una manera ferviente ese don de la profecía como la Biblia dice que todos deberíamos hacerlo. Friends, we all need to be open to this. Amigos, todos nosotros tenemos que estar abiertos a esto. We all need to be open to speaking forth words of prophecy to each other in the church. Todos nosotros tenemos que estar abiertos para hablar palabras de profecía de verdad a nuestros hermanos de la iglesia. We need to be open to receiving those words of prophecy so we could be encouraged and strengthened. Nosotros a su vez también tenemos que estar abiertos para recibir una palabra de profecía para que de esa manera nosotros podamos ser edificados, fortalecidos y consolados en su tiempo. And if you believe you might have this gift, as Paul writes in Romans 12:6, our main text, if your gift is prophesying, use it in proportion to your Y faith. si tú sientes que Dios te ha dado este don, tú tienes que hacer lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 6. Es nuestro texto principal en cuanto a esto. Dice, tienes que usarlo para el bien. We'll look at the next gift back in Romans chapter 12 as we read the first part of verse 7. Regresamos a Romanos para mirar el siguiente don espiritual en la primera parte del versículo 7 de Romanos 12. o Romans 12, verse 12. 7. Mhm. Romanos 12, 7. If it is serving, let him serve. Si es de servir, que sirva. Ay, As you can see up on the screens, our second spiritual gift is a spiritual gift of service. Como podemos mirar en nuestras pantallas, el segundo don espiritual es el don del servicio. Now, this spiritual gift is also mentioned with a different name, same gift, different name, in 1 Corinthians chapter 12. Y este mismo don es mencionado en 1 Corintios capítulo 12, pero se utiliza otro nombre para describirlo. And there it's called the spiritual gift of helps. Let me read it to you, 1 Corinthians 12, 27 and 28. Y también es descrito con este nombre, el don espiritual de los que ayudan. Déjenme leérselos en 1 Corintios capítulo 12. Now you're the body of Christ, each one of you is part of it. In the church, God is appointed, and he starts listing out giftings. Those having gifts of healing, those able to help. The gift of service or helps right there. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto, y ahí comienza a hablar de todos los dones, pero luego después dice, después los que tienen dones para sanar a los enfermos, y finaliza, los que ayudan a otros. Let me define this spiritual gift of service or helps, we'll call it both, to you. Déjame definirte el don espiritual del servicio y de ayuda, que es lo mismo. It's the ability to joyfully serve others. Es la habilidad de servir a otros, pero de una manera gozosa. One more time. This spiritual gift is the ability to joyfully serve others. Este don es una habilidad espiritual que te capacita para servir a otros con gozo. Now, who are spiritual gifts for?
¿Para qué son los dones espirituales? Your spiritual gifts are for your local church, Calvary Chapel Rosarito. Tus dones espirituales son para tu iglesia local, que es Capilla Calvario Rosarito. That's why you can't be skipping around churches if you're a Bible-believing Christian. Pick the one that God has you for, stay there, plant there, use your gifts there. Es por eso que si tú eres un buen cristiano, no andas por ahí saltándote los servicios, sino que tú asistes al servicio y estás listo para desempeñar tu don espiritual. So if you have the spiritual gift of service or helps, you're going to be joyfully serving others right here at your church. Entonces, si tú tienes ese don espiritual de servir, ese don espiritual de ayudar a los demás, tú de una manera gozosa, alegre, vas a estar aquí queriendo servir a los demás. So many of you have this gift and you use this gift. I want to thank you. Muchos de ustedes tienen este don y lo están utilizando y yo les quiero agradecer, ese Pastor Mike. So many of you serve day after month after year. Some of you for a decade. And sometimes nobody says thank you. Remember, God always sees. And I want to say thank you tonight. Algunos de ustedes han estado sirviendo día tras semana, tras mes, incluso hasta década, y en ocasiones nadie se da cuenta, pero te digo una cosa, Dios se da cuenta de lo que tú estás haciendo. And as I Gracias. look out at you, I think of so many of you when there's a need. You're just here. Y a medida que los estoy mirando a ustedes, me doy cuenta, pienso, y recuerdo que cuando hay una necesidad, ustedes simplemente ya están aquí listos. There's a need, something needs to be cleaned or done. You guys are here. Thank you for using that gift. Se necesita limpiar algo o hay un trabajo que se necesita finalizar y ustedes ya están aquí listos y es algo que se les agradece mucho. Now, there's a key about this spiritual gift that must be done to be used biblically. We find it in 1 Peter 4:10 and 11. Y hay una clave aquí, que este don espiritual se tiene que utilizar o desempeñar de la manera bíblica. Y en 1 de Pedro capítulo 4, versículos 10 al 11 miramos. End of verse 11. If anyone serves, he should do it in the strength God provides. Final del versículo 11 dice, el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. I got so convicted of this one time by God. Y en esta ocasión yo sentí tanta convicción de parte de Dios. I was a deacon in my old church a bunch of years ago. Pastor Mike antes era un diácono, un servidor en la iglesia de la cual vino hace muchos años. And it was time to clean up, and I was the only one cleaning up. Y llegaba el momento de hacer la limpieza y Pastor Mike era el único que estaba ahí para limpiar. So the first thing I did is I got really prideful because I was the only one cleaning up. Y la primera ocasión que le tocó hacer eso, pues agarró todas sus cosas y iba todo bien lleno de orgullo porque, yo soy el único que lo voy a Doing it hacer. in my own strength, prideful sin. But I was moving those tables going, man, I'm so holy right now. Y lo estaba haciendo en su propio orgullo, en pecado, y decía, yo soy el único que está cargando estas mesas, soy el más santo de todos, And decía. then it got worse. Pero luego todo esto empeoró. Started getting tired of serving alone. Then I started judging every single other person in the church. They're probably not even saved right now, or they'd be helping me move these tables. Ya luego se fue de mal en peor, It's true. porque ya luego empezó a hacerlo True. con enojo y juzgando a la gente. Decía, aquellos que no me están ayudando seguro ni salvos han de ser porque ni siquiera me ayudan. And I finally stopped, and God said, you know what? Your helping did nothing tonight except made you look like a fool, and you're mad and angry and bitter, and you did not do it in the strength I was willing to provide for you. En una ocasión, Pastor Mike se detuvo a hacer lo que estaba haciendo y él escuchó la voz de Dios en su corazón que dijo, ¿sabes qué? No me estás ayudando para mí en nada y es más, hasta te miras como un necio al estar alegando y renegando por lo que haces. Serving in God's strength, that's how you use this gift. Servir con la fortaleza de parte de Dios. Esa es la manera en la que tú desempeñas este don. You know who demonstrated this gift the best? Our Savior Jesus. ¿Saben quién demostró este don a la perfección? Nuestro Señor Jesús. Matthew 20:28, Jesus talking here about himself. Just as the Son of Man didn't come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. That's what it's about. Aquí Jesucristo lo describe en Mateo 20:28 que dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirven, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Christian, let's ask that same question again. We just asked it with the other gift. Y es la misma pregunta que yo te voy a hacer, la misma pregunta que se hizo con el otro don. Do you have this spiritual gift of helps or service? ¿Tú tienes este don espiritual de servicio y de ayuda? Es una pregunta. I'm going to ask you a couple questions to help you understand if God's given you this gift. Now, we're all called to serve, but there's also a special gift of service that many of you have.
Te voy a estar haciendo una serie de preguntas para que tú puedas identificar si estás llamado para tienes este don, porque todos hemos sido llamados para servir, pero hay algunos que tienen este don de una manera especial. Are you faithfully serving your brothers and sisters in your local church right now, weekly? That's what faithfully is in the church, weekly. ¿Estás sirviendo fielmente a tus hermanos aquí en la iglesia de una manera fiel y semanalmente? When you see a need in the church or something not done, do you criticize it or do you think, how can I help? Cuando tú miras una necesidad o algo que no está marchando bien aquí en la iglesia, ¿eres de aquellos que de volada se ponen a criticar o eres de aquellos que están listos para ayudar? When someone asks you to help, asks you for help, do you have trouble saying no? That might be a sign that you have the gift of helps. Sorry? When someone asks you, will you help me? And you'll never say no. You always go, okay, and you say yes. Then you probably have the gift of helps. But you also need to learn how to say no, by the way. Cuando alguien, siempre hay una necesidad y te dicen, hey, me echas la mano, me ayudas para esto, para lo otro, y tú nunca dices no, sino que dices, sí, vamos a hacerlo, es una señal de que tal vez tú tienes ese don, nomás como nota, también tienes que aprender a decir que no en ocasiones. If you're answering yes to those questions, God has given you this spiritual gift of service and helps. Use it. Si tú has respondido afirmativamente a estas preguntas, significa que tú tienes ese don de parte de Dios y que lo tienes que usar. Remember what Romans 12:7 says? If your gift is serving, think about it, talk about it, tell people about it. No, it says, let him serve, do it. Pueden mirar lo que Romanos capítulo 12 versículo 7 dice, si alguno cree que tiene el don de servicio, que lo comente con los demás, que lo esté mencionando en todas partes. No, dice que lo haga, que lo desempeñe. Let me tell you some really good news. There's a place for you to serve right now in our church because we have a lot of people that we need to get in service because we have so many more service opportunities right now. Déjame darte una buena noticia. Aquí en tu iglesia local hay muchísimas oportunidades de servicio y hay tanta gente que necesita involucrarse y si tú quieres, se te puede asignar cualquier cosa, pero hay mucho. Same guys are doing the security every night. Boy, I'd love to be able to switch them off and come in and hear God's word every once in a while. All we need is about 8 guys to say, I'll do security every 2 weeks or every 3 weeks. I'm faithful. You can count on me. Just give me the job. You'll see me every Wednesday here or there. We'd love to plug guys in that could do that. That's a gift of helps. Nosotros cada servicio, cada semana tenemos la misma cantidad de hermanos que están en la seguridad y cómo me encantaría a mí que ellos también tuvieran la oportunidad de vez en cuando venir a sentarse a recibir la palabra de Dios. Se necesitarían unas personas, unos cuantos que quieran, ¿sabes qué? Yo estoy disponible para servir una vez cada 15 días o una vez al mes, pero estar ahí. Lupita would love to have a bunch of children's ministry teachers volunteering and being faithful so the teachers could switch and come in and hear God's word maybe every other Wednesday. Why don't they do it? Because there's just not enough people that'll say, I'll serve, I'm faithful, you're here, I'll see you every Wednesday night. I'd love to switch in using the gift of service. En el Ministerio de Niños, la hermana Lupita tiene varios hermanos que servicio tras servicio siempre son ellos, los mismos que están enseñando a los niños y nunca tienen la oportunidad de venir, de recibir la palabra. ¿Por qué? Porque no hay más voluntarios. Nos encantaría que hubiera gente que dijera, ¿sabes qué? Yo cambio y una vez por semana lo hago yo, cada 15 días, para que así tuvieran la oportunidad también de venir y recibir. Those are our main 2 ministries right now of the main needs. There's others, but those are our main 2 right now. Estos dos que acabo de mencionar son ministerios principales en los cuales necesitamos más ayuda, pero hay un montón de áreas en las cuales se pueden servir. If God's put a ministry on your heart, let us know. Si Dios ha puesto un ministerio en tu corazón, háznoslo saber, por favor. Church, God has given you spiritual gifts because He loves you and He trusts you and He has a good plan for you to use you. Iglesia, Dios te ha dado dones espirituales porque te ama, porque confía en ti y quiere que tú los utilices para su gloria y para el beneficio de la iglesia. Él te ama. And I want to encourage you to keep coming out and be praying and being open to God revealing what specific spiritual gifts He's given you. Yo quiero animarte que tú te mantengas listo, que te mantengas fiel y alerta para que tú descubras cuál don espiritual Dios te ha dado y cómo lo puedes desempeñar. And then be ready to take a step of faith to start using and developing those spiritual gifts. Y que puedas dar ese paso de fe al querer brincar y utilizar tu don espiritual y a su vez mejorarlo a medida que tú estás desempeñándolo.
And church, that's God's good news about our first two spiritual gifts, prophecy and service. Iglesia, esas son las buenas noticias de Dios en cuanto a estos dones espirituales, estos dos, el don de profecía y el don de servicio que acabamos de mirar. Amen. Amén. It's good news for all of us that are born again believers, followers of Jesus Christ. I want to ask you, especially if you're visiting us tonight, are you born again? Are you a child of God through faith in Jesus? Esas son buenas noticias para todos aquellos que somos nacidos de nuevo, que somos cristianos. Pero quiero hacerte la pregunta a ti que nos visitas. ¿Tú eres nacido de nuevo? ¿Tú eres un hijo de Dios? Have you repented of your sins? Are you a follower of your King? Is he your Lord, Jesus Christ? ¿Te has arrepentido ya de tus pecados y te has convertido en un seguidor de Jesucristo como tu Señor y el que perdona tus pecados? If Jesus is not your Lord and Savior, I've got good news for you, my friend. He's ready and willing to become your Lord and Savior Si tonight. Jesucristo no es tu Salvador y no es tu Señor, yo te tengo buenas noticias, mis amigos, porque hoy puede ser ese día. He offers you forgiveness and salvation as free gifts by His grace because He loves you. Él te ofrece el perdón y la salvación como un regalo gratuito porque Él te ama. And if you're not a Christian here tonight, but you'd like to respond in faith and repentance to these offers, would you please raise your hand? We want to say a little prayer for you. Y si tú no eres cristiano en esta noche, pero te gustaría responder a esta invitación en arrepentimiento y agradecimiento por lo que Dios te quiere dar, ¿levantarías tu mano con nosotros? Anyone here not a believer would like to become a Christian for the first time? ¿Alguien que aquí que no sea un Amén. cristiano y quiera convertirse por Amén, primera amigo. vez? La mamá de Alfredo. Amén. Gracias. ¿Alguien más? Anyone else? ¿Alguien Anyone más? else? Amigo, también. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Bienvenidos. Gracias. ¿Alguien más? Salvación, ¿Alguien más? perdón, es gratis. Anyone else? Amén. Okay. Pastor Sabino, ¿dónde está? Okay. Puede hacer Allá se anuncio. encuentra, está levantando su mano el pastor Sabino, joven y hermanas, y si quieren al final del servicio, después de la oración, pasar con él tiene unas palabras que les quiere decir y quiere instruirlos un poco más. Amén. Felicidades. I'd like to invite up the worship team. Quiero invitar al grupo de alabanza. We're going to continue with the time of worship, and we're going to have a time where we're going to be open to words of prophecy. Vamos a continuar con un tiempo de alabanza y de oración y vamos a abrir un segmento para estar abiertos a cualquier palabra de profecía del Señor. If you need to head home after the prayer, feel free to do that. Si tú tienes que encaminarte a tu casa después de la oración, siéntate libre de hacerlo. If you want to get your children, bring them back in to sit and worship with you, feel free to do that. Si tú quieres ir por tus niños, traerlos para que se sienten a adorar junto contigo, bien sentaditos, también puedes hacerlo. But we're just going to have a time of worship and waiting on the Lord together. Pero vamos a tener un tiempo de alabanza y de espera en el Señor todos juntos. Let's pray. Vamos a orar. Father, thank you. Padre, te agradecemos. Thank you that you've given us spiritual gifts by your grace. Te agradecemos que tú nos has dado los dones espirituales por tu gracia. And Father, we want to be a church that's open to using them biblically. Y Señor, nosotros queremos ser una iglesia que está abierta para desempeñarlos de la manera bíblica. And Father, we love you. Y Padre, nosotros te amamos. Speak to our hearts tonight. Habla a nuestros corazones en esta We noche. worship you. Te adoramos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Turn on. Quiero invitarles a poner